Estamos de vuelta aquí en Diálogo Abierto y para concluir la plática del bloque anterior respecto de la renuncia de Medina Mora, le voy a pedir a Gabriel Beltrán su conclusión para ya poder pasar al siguiente asunto. Es lamentable la situación en la cual el Poder Judicial se pierde esa autonomía que muchas veces se ha llegado a discutir, ya que no se ha llegado a tener, pues en la historia de México siempre se ha llegado a comentar que el Poder Judicial estaba al servicio del Poder Ejecutivo. Sin embargo, en los últimos años, el Poder Judicial había ido teniendo pues poco a poco más relevancia. Y en estos 9 meses más, ¿eh? Y en esto, y con este movimiento se pierde. Entonces, vemos que se está haciendo una disminución en el poder, exactamente en el Poder Judicial, otorgando mayor beneficio a la parte ejecutiva. Entonces, sí será interesante qué es lo que va a suceder ahora en la siguiente terna, cuando salga este siguiente ministro de la Corte, a finales de este año, e ir viendo cómo va a ir funcionando en el próximo año. Entonces, ahí va a ser interesante cómo van a ir empezando a operar los contrapesos, pues ya no en una parte de poder que quedan, de parte judicial, tendríamos que ya entrar en un tema de contrapesos por parte de la iniciativa privada. Porque ya es lo único que va a quedar, o sea, la iniciativa privada con la evasión fiscal como acto criminal, dime quién de la iniciativa privada se va a aventar a criticar o a pelearse con el gobierno. No, ¿se me van al bote todos? No, lo van a tener que, o sea, la iniciativa privada va a tener que luchar al 100%. No va a poder dejar. ¿La sociedad civil? Y si ya no puedo en una corte... pero le estás dando herramientas al Poder Ejecutivo, que además con una corte a modo, pues realmente estaríamos hablando de un sistema medieval de la Inquisición, donde si piensas mal o hablas mal de mí, te vas a la cárcel. Claro. Pero te quito tus propiedades y no te dejo defenderte. Se nos olvida que ya tenemos las Cortes Interamericanas. Entonces nos podemos ir arriba. Las Cortes Interamericanas no creo que hayan funcionado mucho en Venezuela, en Cuba, en Bolivia. En su momento en Ecuador. En Nicaragua. Por cierto, Correa ya quiere regresar, ¿eh? Ahora, volver. Eso de regresar, quién sabe. Tiene una lógica esto, ¿no, Memo? En la parte de Montesquieu, que lo dice un pensador de 1789 en El Espíritu de las Leyes, que el equilibrio de poderes es porque todo poder corrompe. Poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, por eso había que hacer una serie de equilibrio de poderes. Si se rompe el equilibrio de poderes, estás en una cuestión muy delicada. En la Santa Inquisición. Bueno, del siglo XXI. Este tema va a dar para mucho más. Vamos a seguirlo comentando en las siguientes semanas, porque, pues, como bien se ha dicho aquí, falta ver quién va a ser la nueva ministra, que damos por hecho es mujer, y la que sigue a fin de año. Pero bueno, el otro gran asunto de esta semana fue el caos que sufrió la Ciudad de México, y créame, sobre todo para quienes nos ven fuera de la Ciudad de México y fuera del país, el caos impresionante que se dio a través de este bloqueo, de este paro que realizaron los taxistas, que a ver, yo lo quiero diferenciar en dos cosas. Los taxistas tienen su pleito con las plataformas. Es un asunto que pueden tener razón, pueden tener su punto, pueden tener una mesa de diálogo para ver qué es lo que van a hacer. Pero a cambio de eso, 400, 500 taxis colocados inteligente y estratégicamente, bloquearon y secuestraron esta ciudad. Casos gravísimos como lo del aeropuerto internacional, y esto me lleva a pensar que lo que está en entredicho es la gobernabilidad de la ciudad, porque hace poco nos pasó con la Policía Federal, hace poco nos pasó con el 2 de octubre, con los maestros en Cámara de Diputados. Yo puedo entender que los gobiernos de la 4T federal y de la Ciudad de México vienen de una simpatía a la manifestación, se crearon y hicieron sus liderazgos en base a la manifestación, pero tiene que existir el Estado de Derecho, el orden, porque 400 personas no pueden afectar a 10 millones. Y creo que aquí hay un tema de gobernabilidad. Jaime. Pues mira, yo vi el mensaje que dio la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con respecto a esto, donde de alguna manera dice que solamente el 4% de los taxistas se manifestó. O sea, como justificando. Y yo decía, pues que no me diga eso. O sea, si 4% generó ese caos, pues imagínate si se juntan otro tanto, ¿no? Y los anarquistas del 2 de octubre eran 100. Así es. Entonces, bueno, ese día lo que vivimos el lunes anterior, vimos una falta de Estado de Derecho, una ciudad sin ley, donde platicaba yo antes de entrar al programa, Guillermo, que, por ejemplo, mis hijos no pudieron ir a la escuela, los dos están en diferentes universidades en la zona de Santa Fe. Pero además me contaste que uno de ellos vio además robos. 3 robos, mi hijo le tocó ver adelante de él 3 coches
están los carros parados, es una fiesta para el ladrón. Pues sí, entonces, no nada más fue la marcha, el no llegar a clases, sino además resultar ser asaltado. Entonces, esta parte del Estado de Derecho se me hace muy grave. ¿Qué te puedo decir? No, ahora lo vivimos 2 días después con los homenajes a José José, que estoy muy de acuerdo con que se hagan los homenajes, pero los policías no cuidando a José José y no cuidando la ciudadanía, ¿no? Entonces, no, de verdad no entiendo, no entiendo. Qué bueno que lo aclaras así, porque no quiero que corras el riesgo de ser Sarita. No, yo soy fan de José José, soy de la generación de José José, canté con José José, me duele que se haya ido, es un ídolo, pero sí veo que de repente poner a los policías a cuidar a José José y no a detener a los manifestantes, hacer estos cinturones, entre comillas, de la paz, ¿no? Exponiendo la vida, la seguridad y la integridad física de los funcionarios públicos, pues se me hace muy grave, ¿no? Y cosa curiosa, ¿no? Ese día, la marcha pasaba por Avenida Juárez, que está donde está el Palacio de Bellas Artes, que fue donde está el homenaje, y sí se pone ahí de barrera a los funcionarios públicos, pero no estaba la jefa de gobierno en la barrera. Y el jueves sí estaba la jefa de gobierno en primera fila haciéndole el homenaje a José José. Entonces, y mencionar que la jefa de gobierno en la semana comentó que no entendía el porqué de la manifestación de los taxistas. Pues eso es otra interpretación. Pero después lo comentó, si hay un trasfondo en el tema de la manifestación. Ajá. Y en esta parte yo sí comulgo y podré incluso defender al gobierno de la Ciudad de México. Explícame. ¿En qué sentido? Todo eso tiene un trasfondo evidentemente político y no son solo los 400 Las causas. 500 taxis. Así es, las causas. Ahorita me la explicas, pero dime qué puede justificar, sea la causa que sea, que secuestres una ciudad. No es justificar, Memo, pero tampoco puedes tener a la autoridad golpeando taxistas. ¿Cómo los mueves? Haciendo que se respete Desafortunadamente el orden, en el este Estado de país tenemos Derecho. antecedentes muy lamentables. El 68. Un 68, 71 y otros más también que han sucedido en Aguas Blancas, etcétera. Entonces, evidentemente creo que sí faltó diálogo político en esa parte, desde luego que sí. E incluso al final intervino la Secretaría de Gobernación y el subsecretario Peralta fue quien dirimió este asunto. Fue quien logró destrabar el asunto en la Secretaría de Gobernación con la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México. Entonces, en esa parte creo que yo no entiendo en dónde pueden ¿sabes estar qué, David? ustedes. Yo creo que de fondo no estamos viendo un tema muy grave, ¿no? Ese día, Sí. las ambulancias. Yo no sé si alguien en el trayecto pudo haber perdido incluso la vida. O sea, eso con la vida de alguien no se juega, ¿no? No o se sea, juega. se perdieron horas hombre y mujer, se perdieron horas. Dinero, todo esto. Pero ya cuando estás hablando de que una Pero entonces, ambulancia ¿cómo lo no puede resuelves, Jaime? Entonces, con la fuerza pública. maneras. con la No, fuerza a ver, pública. David, ¿cómo lo puedes resolver? Políticamente. Taxista, ¿te quieres manifestar? Aquí está el espacio, aquí está la vía, aquí están estos carriles. No me secuestres la ciudad. Claro. El No tema es que no evites lo que tiene- una ambulancia Yo cruce. creo que el error sí deriva o proviene que no consideraron, ahí sí fue parte del gobierno de la Ciudad de México, que nunca creyeron que fueran a atacar estos puntos neurálgicos. David. No, bueno, eso. Policía bueno, Federal, yo lo sé. maestros. Bueno, no pensaron que Feministas. Yo No creo es la que minimizaron. feminista, 2 Quizá de el error octubre. proviene que hay No una es la primera vez. Sí minimizaron. Ahí sí estoy de acuerdo con ustedes en esa parte. Minimizan el tema. Pero ya una vez que están bloqueando, no te queda más que el diálogo político. Es la única manera de resolver este tema. ¿Y el ¿Cómo lo Estado de resuelves cuando ya te están Pero bloqueando? no lo están haciendo Ok, a través de una manera política. O sea, no puedes Entonces, ¿cómo lo agarrar y resuelves? cerrar absolutamente todas las calles y Coincido. romperle todo El error esquema a estriba la en ciudad. que minimizaron este asunto. Pero ya una vez ya que lo minimizaste y que ya te bloquearon los No, puntos el neurálgicos. problema en México es que necesitamos llegar al día de hoy a destrozar una ciudad, ponerla en paro. ¿Para qué? Para que la gente se pueda expresar. O sea, la gente al día de hoy, el mecanismo muy sencillo para levantar la mano es, pues vamos a cerrar una avenida. El aeropuerto. El aeropuerto y ya no hay problema. Y lo puedo parar y no hay un Estado de Derecho o un tema de gobernabilidad que les diga, esta no es la manera como Esto no se está tiene que bien. hacer. ¿Por qué? Porque se permite. Absolutamente Todo ya se estamos en el permite. país en el cual absolutamente todo se permite. Puedo asesinar a alguien, pueden violar a alguien. Y son tantas las carpetas de investigación que absolutamente ninguno se llega a tocar. Fíjate Entonces, eso es lamentable porque ya no tenemos gobernabilidad. No solo es lamentable, es muy peligroso. la diferencia con la anterior marcha, con los policías, por lo menos estaban dejando pasar a la gente Al aeropuerto. al aeropuerto. Los taxistas no. En este caso los taxistas cerraron. Entonces tú imagínate que tú vienes como turista, vienes Sí. a la Ciudad de México y te pasa eso, pierdes tu vuelo, te metes en esa berenjenal y tú dices, oye, yo no regreso. Y hablo con la familia, con los amigos donde soy y digo, oye, ¿sabes qué? No regresan a esa ciudad. O sea, no hay Estado de Derecho. ¿No? ¿Qué garantía tienes, no? Es un secuestro. Hay un colaborador de aquí del programa, Pablo Rivera, que en la vez anterior sus hijos perdieron un vuelo. Sí.
cuando lo de la Policía Con la Federal. Policía Federal. Pero los de la Policía Federal lo que bloquearon fue el acceso vehicular. Sí dejaban pasar caminando. Sí. Los taxistas no dejaban pasar ni caminando a la gente. Claro. O sea, secuestraron el aeropuerto de la Pero, Ciudad de México. ok. Oye, ¿y Santa Lucía no es una instalación de seguridad nacional? ¿Y que el de la Ciudad de México no? Sí, claro. Cualquier aeropuerto. A ver, por supuesto. mandas a la Policía Federal, señores taxistas, su derecho a manifestarse llega hasta esta parte o hasta esta calle Sí, claro. y me dejan libre ese acceso Pero es para no hay que la Policía gente... Federal, ya no hay. Bueno, La la Guardia Nacional. Y me dejan libre el acceso para que la gente que va a tomar un vuelo pueda pasar. Estado de Derecho. Bueno, No te quedes pensativo. No, no es que me quede. O sea, en esa parte tienen razón. Pero lo que no estamos viendo es el trasfondo de esto también. ¿Quiénes son esos 400 taxistas también, Memo? Obedece también un tema político. ¿Quién lo promovió? ¿Quién está detrás de eso? También es un tema, yo sí veo, de desestabilizar el gobierno de la doctora Sheinbaum. Yo así Se lo habla, percibo. se habla de Héctor Serrano. Así es, y se habla de un tema de corrupción mayúsculo también, de muchos intereses Ay. creados entre los líderes. Se habla que hasta de 2 a 3 millones de pesos diarios en las oficinas donde se realizaban trámites, que no trámites, que extorsionaban a los taxistas y a todas las personas del servicio público. Entonces, también hay un tema ahí de interés no, que fue mal en esa manejado, parte te estoy de doy la acuerdo. razón, David, en esta parte te doy la razón de que la cantidad de licencias para taxis que se dieron Claro. pues no es necesariamente esta administración. Taxis piratas, ¿no? así es. Hay que arreglar y poner orden, pero para eso también está ejercer el Estado de Derecho, ejecutar el Estado de Derecho y además la negociación Es política. tremendamente peligroso, con esta reflexión concluimos el bloque, es tremendamente peligroso que en un ánimo de parecer o querer parecer un gobierno tolerante a la manifestación, perdamos el sentido del Estado de Derecho, porque entonces estamos nosotros mismos fomentando la Es delincuencia. que eso se perdió hace mucho, desafortunadamente. Pues hay que hace retomar. mucho tiempo que en este país no hay una autoridad que haga valer el Estado de Derecho. Bueno, Desafortunadamente. vamos a un corte, no tardamos nada. Volvemos de inmediato aquí, a Diálogo Abierto, en Grupo Fórmula.